primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a Anaí Rodríguez, secretaria general de ADIUN. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, el Chino te saluda. Muy buenos días, un saludo para todo el programa, toda la audiencia. Bueno, evaluación de lo que sucedió ayer con la marcha federal, ¿cuál es la apreciación y cuáles las repercusiones que tuvieron luego de esta manifestación también en la provincia de Tucumán? Bueno, una importante marcha, se calcula que 1,5 millones de personas se movilizaron a nivel nacional, eh, lo cual ya creo que supera el número de la primera movilización, que fue importante, la de la de abril del 2024. Aquí en Tucumán, bueno, justo antes de comunicarme, estábamos viendo si sacábamos números en función, bueno, de las imágenes, los drones y todo lo demás. Arriba de las 10.000 personas seguramente marcharon. eh, y bueno, hubo una gran concentración en la plaza, una gran presencia estudiantil, Sí, ¿sí? Estudiantil, universitaria y secundaria, y también mucho acompañamiento de la familia. O sea, fue una movilización que no fue de carácter sindical, si se quiere, exclusivamente, sino que tuvo esa presencia de la familia, de la comunidad en general, muchas organizaciones que adhirieron y se sumaron a esta gran convocatoria. Bueno, hubo después marchas muy importantes en Rosario, 100.000 personas, Córdoba, bueno, las principales universidades del país. Eh, y bueno, creo que dejó en claro que hay un pueblo argentino que está defendiendo la universidad pública desde el norte del país hasta el sur, con muchas y importantes también movilizaciones en los distintos pueblos, ¿sí? No tan solo en las grandes capitales o centros políticos. Eh, bueno, el gobierno incluso previo a la marcha ha planteado que eso se conoció, un recorte en el área de educación, lo cual profundiza su plan y es también en parte una señal al Fondo Monetario Internacional, a los grandes acreedores extranjeros, de que el gobierno se va a mantener firme en su plan económico, de no alterar el equilibrio fiscal, por lo tanto, no va a dar ninguna concesión en términos de aplicar la ley o de generar algún tipo de aumento o incremento salarial hacia las universidades. Entonces, eh, por un lado está esperar que falle la Corte Suprema de Justicia, que es donde el gobierno hizo la apelación, que tampoco quedan claros los tiempos, ¿sí? No lo manejamos nosotros, pese a que ya tiene dos fallos esta ley, la ley de financiamiento universitario, para que el gobierno la aplique. Bueno, hay que esperar a la Corte Suprema, que es la última instancia donde el gobierno apeló, pero por otro lado, creo que la marcha de ayer da cuenta de que hay una sociedad en general que está cansada de este desacato por parte del gobierno frente a los distintos fallos judiciales, está cansada frente a la miseria salarial, la miseria presupuestaria, y no tan solo en el ámbito educativo. Ayer, por ejemplo, dentro de los oradores que tuvimos en el acto que realizamos en Plaza Independencia, también habló Adriana Bueno del CITAS, contando la situación que están atravesando los hospitales y el sistema de salud pública. Eh, Hablaron, bueno, estudiantes, indudablemente, marcando las becas, la carencia de becas estudiantiles, eh, y bueno, para dar cuenta de que acá no es un problema aislado, sino un problema que viene arrastrando la situación de carencia y la situación en términos generales. Indudablemente el foco está colocado dentro de las universidades, hay una ley que el gobierno la tiene que cumplir, eh, pero bueno, si acá en las próximas horas, eh, sin que se dilate mucho más el tiempo, el gobierno no da respuesta, bueno, tendremos que ir a fondo con alguna medida que permita avanzar en un plano más general a un proceso más profundo en la lucha universitaria. Ahora, Anaí, vos decías bien en esta descripción de lo que sucedió en la marcha y también de la actitud del gobierno,
Lo que se pudo observar, hablo de medios nacionales obviamente, que inmediatamente ya tenían armado un discurso y volvieron al latiguillo y al relato de que era una marcha politizada y demás. En este sentido, digamos, es como que, bien también lo decías, como que hay una postura firme por parte del gobierno de no acatar lo que ya determinó el Congreso en dos instancias, la justicia y como también bien decías, la Corte Suprema no tiene tiempo para expedirse, no hay un tiempo, digamos, calculado o que se le exija. Y esto llega como a un punto donde no hay avance ni para un lado ni para el otro. Vos me decís agudizar las medidas de fuerza y el gobierno plantea seguir exigiendo de que digan de dónde sacan la plata. En esta, Sí, es sí, casi, me explico lo que te digo, es casi como, sí, sí, a sí. mí que me cuesta cronicarlo o contarlo para los medios, como decir, bueno, fue la marcha contundente, hay un reclamo de la sociedad civil, no solo de determinados sectores, pero hay un núcleo duro también del libertario que sostiene su postura en referencia a que la educación es un gasto y vuelve a lo mismo, de que no rinden cuentas y es un latillo permanente, que está politizado y que lo tomaron los comunistas y demás, como si fuera casi un déjà vu permanente, ¿no? Sí, a ver, pero acá hay una cuestión concreta. El gobierno no quiere poner plata, o sea, los fondos sí sabe dónde lo va a sacar. El tema de que no quiere poner la plata para rescatar los bonos de la deuda, eso principalmente. O sea, su objetivo es rescatar los bonos de la deuda, sí, y no, digamos, poner plata en educación, en salud, etcétera. Después, por otro lado, el gobierno hizo una inversión muy grande de dinero en este país para reforzar el aparato militar en preparación o en perspectiva de la guerra. Recordemos que es el primer gobierno después de mucho tiempo que se ha pronunciado abiertamente en esta guerra que se está desatando a nivel mundial a favor y el acompañamiento a los Estados Unidos. Los gobiernos anteriores o la Argentina en otros momentos de la historia, bueno, no ha tenido una participación activa, decidida o con un pronunciamiento claro. Ahora sí, entonces, hay plata para armamento, pero no hay plata para educación, hay plata para crear y reforzar el aparato represivo a nivel nacional, pero no hay plata para construir nuevas escuelas o arreglar los edificios que ya están construidos. Y no te estoy hablando únicamente de las facultades, sino que te estoy hablando, o de las universidades, estoy hablando del sistema educativo nacional. Entonces, estamos con un gran peligro que tenemos una perspectiva muy distinta de país, un gobierno que indudablemente la educación, la cultura, la ciencia y la técnica están relegados, están en un segundo plano y es realmente para el gobierno un gasto. Ahora bien, vos decís que el gobierno no le mueve el amperímetro a la marcha. Bueno, algo sí, el gobierno está preocupado y está tratando de negociar. Un día antes de la movilización, o creo que el mismo día, largó una convocatoria para una reunión que todavía los rectores dicen que no les llegó la invitación, pero ya lo manifestó en los Sí. medios, una reunión con rectores que están a cargo de hospitales universitarios. A nivel nacional hay cerca de 12 hospitales que tienen gestión universitaria, que son los que semanas atrás estuvieron haciendo el reclamo mediático que se vio Sí, en que los medios decían que tenían nacionales. 45 días nada más para sostenerse. Exactamente. Sí, Bueno, el gobierno Petovelo y Álvarez, el secretario de Educación, el secretario de Políticas Universitarias y la ministra de Capital Humano los convocaron a una reunión. ¿Qué va a hacer el gobierno? Buscar desmembrar el movimiento universitario, el movimiento de lucha que estuvo ayer presente en las calles. Es decir, voy a tratar de decir que va arreglar a alguna. sectorizar cada una de las demandas y va a tratar de solucionar algunas. Exactamente, va a buscar primero el lado más negociable, que es otorgar alguna migaja presupuestaria para gastos administrativos de funcionamiento, como ya lo hizo en el 2024. Sí, Esto sí no es nuevo, recuerdo. digamos, no es que estamos inventando algo. No, en Del el 2024 la 2024, quebraron a la protesta cerrando con la uva. exactamente, cerrando por gastos administrativos y olvidándose de los salarios.
Después tiraron migajas a las universidades nacionales. Primero cerraron con la UBA. Eh, Ahí tuvimos el voto de Jacobiti a la ley base. Primero cerraron con la UBA, pero después hicieron suerte de migajas a todas las universidades y se olvidaron de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, se olvidaron de las becas estudiantiles, se olvidaron de los otros reclamos que lleva adelante la universidad. Por eso yo ayer, incluso cuando me tocó hablar como oradora, dije, bueno, prestemos atención ahora qué va a pasar mañana, porque es una victoria que haya movilizado tanta gente, una victoria, digamos, política, si se quiere, un triunfo, eh, haber logrado una movilización tan grande, que la gente se autoconvoque a la plaza, pero acá no termina la Mm. película continúa y continúa qué va a pasar mañana en función, y el gobierno ya tiene claro de que va a ir a negociaciones parciales, aisladas, para tratar de desmembrar, llegar a algún tipo de acuerdo. Indudablemente, lo más duro va a ser los salarios, que lo va a dejar relegado a seguir sosteniendo estos salarios de miseria, es decir, que la cosa continúe. Por eso los gremios tenemos una gran responsabilidad y hay una gran responsabilidad de las federaciones sindicales universitarias. Si convocan inmediatamente a un congreso para debatir cómo continúa el plan de lucha o si entran al planchazo, como sucedió en el 2023, y bueno, ya está, hicimos una gran marcha, pasamos a otra cosa y retomamos el plan de lucha después del segundo ¿Y cuatrimestre. las autoridades Porque, de las universidades qué dicen? En el caso concreto de Tucumán, ustedes tuvieron, la vicerrectora creo que participó ayer, o por lo menos está cronicado de que tomó postura. ¿Tuvieron alguna conversación previa o en la marcha? bueno, nosotros tuvimos una conversación previa a la movilización donde, bueno, ahí mencionaron que iban a leer, se iba a reunir el superior, después iban a leer el documento del SIN, iban a marchar. Nosotros ya teníamos un cronograma planificado de marcha y acto en Plaza Independencia, porque lo venimos coordinando hace tiempo en ADIUM, con los sectores en lucha, los estudiantes, bueno, iban a seguir reclamando. El problema no es que hace de manera individual un rector, un decano, sino que de cuál va a ser la actitud colectiva del SIN, que es el Consejo Sí. Interuniversitario Nacional, que son los rectores, y qué van a hacer las federaciones sindicales. Porque si acá las federaciones sindicales, independientemente si el gobierno arregla o no con los rectores, deciden dar el planchazo y frenar el proceso de lucha en nombre de que, bueno, acá este gobierno va a ser difícil derrotarlo y esperemos al segundo cuatrimestre a ver qué pasa, la situación se va a agravar tremendamente, porque los salarios están en el piso y porque mes a mes que pasa se va acumulando esa deuda salarial, porque indudablemente hay una brecha muy grande entre lo que cobramos como salario y la inflación en curso. Alguna vez, creo que hace poco, no recuerdo si la semana pasada hablamos en relación al tema de los salarios y también las diferentes situaciones que había por unidad académica. Lo hablábamos claramente que hay un sector importante y mayoritario de profesores que viven de la docencia y que hay otros en otras unidades académicas que tienen otras actividades o que no son profesores, sino que tienen un título de grado y ejercen la docencia. ¿Cómo se compatibiliza en el que labura en la universidad para morfar y el que lo hace, digamos, no digo que no le sirva el salario, pero que lo tiene como un complemento? Hay también esa disputa dentro obviamente es una cuestión humana, de las pretensiones, por eso hay facultades que tienen clase y otras no. Bueno, eso sí, se lo ve claramente. A ver, el que no vive únicamente de la docencia, sino que lo hace como un complemento a su actividad o lo hace por vocación, pero que quizás tiene un estudio cuando sale de trabajar, tiene un consultorio o trabaja para una empresa privada. Bueno, indudablemente el salario es docente es un complemento a sus ingresos. Entonces quizás no adhiere tanto a las acciones de lucha, las acciones de protesta o los paros, justamente porque no vive únicamente el salario de la docencia universitaria.
los sectores que más adhieren son los que justamente no alcanzan para llegar a fin de mes y que todos los meses tienen que hacer malabares o ver qué cosas van a inventar para poder llegar a fin de mes, o sea, Sí. recurrir a otros empleos, vender algo. Ayer justamente, mira, un periodista me pedía si le podía pasar teléfonos para hacer entrevistas de docentes que vivan, que además de su trabajo docente hagan otro tipo de trabajo para poder llegar. Entonces, bueno, pongo en un grupo de WhatsApp. Yo sí conocía a un docente que es, bueno, arquitecto, que trabaja en 3 escuelas y a la vez Uber. Eso le pasé, bueno, el primer teléfono. Y después consultando me dice una docente, bueno, yo soy de odontología. Trabajo 3 veces en la semana en la Facultad de Odontología, en una determinada cátedra, una determinada cantidad de horas, 2 veces en la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes, en la Facultad de Odontología. Martes y jueves trabajo en un terciario dando clases. Y a la vez, cuando me sobra tiempo, vendo canelones que hago en mi casa los fines de semana para poder llegar o completar lo que me permite pagar las deudas de fin de mes y todo lo ¿no? Sí. demás. Entonces, esto uno lo escucha a diario, cómo un docente se rebusca para poder llegar a cubrir o llegar, digamos, a, bueno, A lo como básico, digamos, malabarista. ¿no? Y aparte, Exactamente, para poder también el traslado, porque es todo un esquema, digamos, donde la precarización lleva hasta la precarización misma en el trabajo, digamos, llegar cansado, fuera claro. de horario, el Y uno tema, ve y uno le genera indignación, un docente que está viendo cómo llega a fin de mes, le genera indignación escucharlo al deslomado de Adorni, ah, después haciendo sus declaraciones sobre su patrimonio o sobre el esfuerzo que hace para poder, bueno, sostener su economía. Entonces, realmente hay una hipocresía muy grande. Estamos frente a, yo te lo afirmo, un gobierno completamente de ladrones, donde incluso está toda la causa Libra en curso, y viene a cuestionar al docente porque moviliza, porque hace paro o porque hace una marcha de tipo política, cuando realmente acá tenemos una gran población que está con carencias tremendas, donde no llega a fin de mes, donde el salario y el presupuesto se está cayendo, derrumbando, y tenemos toda esta hipocresía que la tratan de tapar, la tratan de cubrir, y donde vemos que los fondos nacionales son destinados a otra cosa que no sean las cosas elementales para un país, que es la educación, la salud, y la ciencia. Ni hablar de los la jubilados, ni última, hablar de los jubilados que, disculpa, sí. ayer tuvieron una gran presencia, distintas agrupaciones de jubilados, sectores autoconvocados, participaron de nuestra movilización. La última tiene que ver, vos me decías de que el planteo, o por lo menos las expectativas, es tratar de acordar o de llegar a una reunión, de, si no hay soluciones, de agudizar el conflicto. ¿Esto está charlado? ¿Van a participar de una reunión nacional con ADIUN? Contame. No, no hay nada todavía. Por Bien, eso fue el planteo de ADIUN de, bueno, exigir a las federaciones que convoquen. O sea, lo que hay es una reunión, por lo menos de CONADO histórica, que es la sí. federación que nos nuclea. Recién el 14 una mesa ejecutiva que va a definir cuándo va a haber una mesa nacional, un plenario nacional. En la mesa ejecutiva no participamos directamente nosotros, pero bueno, estamos exigiendo un congreso que tendría que haber sido hoy a la mañana, Sin duda. para hacer el balance de lo que fue ayer, la marcha de ayer, y para prepararnos para salir, o sea, no dar respiro. Si este gobierno no nos da respiro con los proyectos, los DNU, eh, los ajustes que aplica y todo lo demás, o los decretos que sacamos, nosotros tampoco tenemos que dar respiro frente a la organización colectiva del reclamo. Anaí, te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. Muchas gracias, nos vemos. Pasaba Anaí Rodríguez, secretaria general de ADIUN, en referencia a la marcha de ayer y a las medidas posteriores, dejando una postura muy clara de la visión de los profesores en referencia a la situación que vive la universidad pública en la Argentina. Tiempo de títulos, una breve cortina, título de las 10 y regresamos.
Sin saber qué pasó, seguro fui yo el